5. Capítulo 5, versículo 1. Reina Valera dice así, mi hermano. Tiene como subtítulo Ananías y Zafira. Dice así en el nombre de Jesús. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Gloria a Dios. Toma tu asiento. En estos días, mi hermano, muchos piensan que la palabra de Dios, mi hermano, ya está pasada de moda. Inclusive los cristianos de estos días piensan que la palabra de Dios a veces es como solamente tiene una parte informativa, que solamente son historias, son cuentos, anécdotas, que hay cosas que donde se tuerce el pensamiento, donde se tuerce nuestro ser, o más bien torcemos la escritura con nuestro ser y nuestros pensamientos, y entonces nos empezamos a acomodar partes. Esto sí es cierto, pero esto no, es que las parábolas, pues Jesucristo las usaba, pero no fueron verdaderas, sino que fueron una manera de historia y tantas cosas, mi hermano. Y dentro de estos días muchas veces se ha predicado todo menos la palabra de Dios. Veía yo por ahí, mi hermano, una imagen en el Facebook que decía, y es muy cierta, dice: en estos días, con tantos testimonios dentro de la iglesia, se conoce muy bien al pastor, pero se conoce muy poco a Jesús. Y es verdad, muchas veces hay predicadores que literal llenan sus prédicas de puros testimonios, puras historias, cuentan chistes, mi hermano. Piensan que lo que debemos hacer aquí es entretenerlos, como si fuera un circo, como si fuera un espectáculo, que ustedes vienen aquí para que los entretengamos y que nosotros tenemos la responsabilidad de decirles algo que les guste, algo que los atraiga. O sea, que se vale de todo para llenar la iglesia. Y es lo que se usan técnicas de mercadotecnia, como si esto fuera una empresa. Y sí es la obra del Señor, pero no es una empresa. Y no se puede manejar mediante técnicas o tácticas de mercadotecnia como las que se usan en este mundo. No, esto se hace conforme a la palabra de Dios. Entonces, es muy común. ¿Te acuerdas que la parte anterior, mi hermano, tiene como su título Todas las cosas en común? Entonces, ¿qué decía? Que a la venida del Espíritu Santo, toda la iglesia primitiva comenzaba a pensar de una misma manera, todos concordaban, nadie se enojaba, nadie decía, ay no, yo no estoy de acuerdo. No, ahí todos los que fueron llenos, los que no estaban llenos del Espíritu Santo, esos siempre van a respingar, nada les va a parecer, siempre van a dar dando su opinión. Entonces los que no están llenos del Espíritu Santo, los que no están realmente sujetos por el Espíritu Santo, van a hacer muchas cosas como cuáles. A veces, mi hermano, a manera de exhortación, cuando el predicador está hablando, ¿estará hablando Dios o está hablando la persona? El Espíritu de Dios. Entonces, si está hablando el Espíritu de Dios, no debemos interrumpir. Muchas veces tenemos, y de repente se empieza a abrir el entendimiento, tal vez, mi hermano. Gloria a Dios, guárdatelo dentro de ti. Hay preguntas, mi hermano, al final de la predicación es cuando entonces checaremos todo. Pero cuando es el momento de Dios, mi hermano, entonces tengamos esa postura de orden. Escuchaba yo algo de un video de alguien del mundo. Me reservo el nombre, mi hermano, pero a mí se me hizo curioso lo que estaba él diciendo. Se me hizo curioso lo que estaban hablando de esa persona. Dentro de su formación de esa persona estaba que él había tenido cierta disciplina militar, que en base a eso se le denotaba y se veía su manera de ser, el cómo él era, cómo se comportaba, hasta cierto porte elegante. Yo dije, sí podemos decir eso de esa persona. Entonces, la disciplina militar, hermano, todavía es un nivel, yo creo que más bajo que la disciplina bíblica. La disciplina bíblica, mi hermano, es un nivel más alto, porque ¿quién lo está diciendo? Dios. Es nivel
Dios. Entonces realmente si nosotros hacemos eso, entonces vamos a obtener bendición de Dios. Veía otras cosas, mi hermano, que tienen que ver con el orden, con que todos tenían en común. Todos tenían en común que lo más importante era Dios, que era lo que Dios les iba a hablar. ¿Cómo traducimos eso a esos tiempos? Es verdad, digo, lamentablemente no tenemos niños, pero hay veces que luego los niños, si tú les llamas la atención y tú los enseñas, ellos te obedecen, ellos empiezan a formarse. Entonces, entendamos, somos también personas maduras. Entonces, porque también luego esto se puede entender como de que entonces no traigamos a los niños porque pues hacen esto. No, mi hermano, es de que les enseñemos a venir a la casa de Dios, pero que les enseñemos a comportarse en la casa de Dios. Que una cosa es la casa y una cosa es la casa de Dios. Hay otras cosas también, como por ejemplo, a veces, a mí sí me desconcentra, mi hermano. Cuando luego suena el celular, cuando lleguemos al culto, bajémosle todo el volumen. Yo sé que hay llamadas importantes, pero bajémosle todo el volumen. Porque luego uno está bien concentrado y a mí sí me ha llegado a desconcentrar y me quedo, ¿qué seguía? No sé, como que córtale. Entonces, permitamos que la atmósfera sea la que el Espíritu Santo quiera. ¿Y qué es eso? Es que eso es tener todo en común. O sea que tú haces a un lado todo, porque es el tiempo de escuchar a Dios. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de los celulares a veces hay llamadas importantes, pero te puedes tener en la mano sin que suene. Tal vez estés esperando una llamada muy importante. Gloria a Dios. Pero a veces, mi hermano, el sonido desconcentra a todos, desconcentra eso, corta con algo. A veces que hay ciertas personas que dicen estar bien llenas del Espíritu Santo, pero son los que a veces hacen más desorden. Nótalo en que interrumpen, en que muchas veces piensan en voz alta y a veces se quieren subir a predicar. Habrá tiempo, yo creo que sí habrá tiempo, yo creo que el Señor los escogerá, pero primero tenemos que mostrar orden y reverencia a su palabra. Hay veces que está predicando el hermano Patricio, hermano Pedrito, y me viene algo en mi mente, pero digo, ya ejercitado en esta área, me quedo pensando, digo, sí, es cierto. Y ahí entonces mentalmente empiezo a meditar, porque sé por experiencia de que si me pongo a hablar en voz alta, puedo desconcentrar al hermano. Yo vi que en el culto pasado el hermano Patricio lo desconcentraron con ciertas cosas. Entonces, después de la prédica, todas las preguntas que quieran, hermano. Para eso estamos, pero después de la prédica, porque luego se desconcentra y se pierde. Ahora sí que la concentración. Entonces, los cristianos de la iglesia primitiva tenían todo este tipo de cosas, que solamente que eran de Dios, pero también ellos sabían. ¿Por qué? Porque si es el Espíritu Santo, escuche esto muy bien, escuchémoslo muy bien, hermano, meditémoslo muy bien, que si es el Espíritu Santo quien está obrando ahí, entonces, ¿será que el Espíritu Santo te va a llevar al desorden? ¡Ay, es que recibí una revelación! El Espíritu Santo no te va a dar una revelación a mitad de prédica, para que tú digas, oye hermano, ¿puedo dar una revelación? El Señor me acaba de hablar con eso, No, mi hermano, entonces no es el Espíritu Santo, es tu ser. Porque el Espíritu Santo sabe de estas cosas, ordenó todas las cosas, y eso lo tenía la iglesia primitiva, que todos ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Entonces todos estaban en un orden, comenzando por sus vidas, comenzando de manera personal. Y ya es donde, no, es que ahí no dan chance, no, es que ahí no esto, no, es que ahí lo otro, no. Es que el Espíritu Santo va a tener todo en el orden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿de quién es? ¿Espíritu de quién? Exactamente, de Cristo, de Dios. ¿Y será que Cristo es desordenado? ¿Será que Dios es desordenado? No. ¿Qué es lo que Cristo nos mostró durante todo su caminar aquí en la tierra? El orden y la obediencia hacia la palabra de su Padre, hacia las ordenanzas de su Padre. ¿A poco no? Y así fue, mi hermano. Tanto que por eso Dios lo respaldaba cuando habría que extender su mano, tocar a alguien para una sanidad, para un milagro, inclusive para dirigirse a los demonios y decirles, sin tanta palabrería, solamente decirles, sal de él. Con eso, mi hermano. Ese era nuestro Señor, ¿a poco no es poderoso?
¿A poco no es digno de admirar y de seguirlo? Amén. La iglesia primitiva seguía y tenía en común todas esas cosas. Ellos no querían ser como los artistas cristianos, como los predicadores de renombre, porque hay muchísimos ahí en el internet, ahí en YouTube, pero muchos de ellos, mi hermano, no son tan rectos y tan correctos. Lo malo es que muchos de ellos, muchos de las iglesias, muchos toman inspiración y los siguen a ellos. Pero cuando hay un predicador que les habla la verdad, que les dice lo que Dios quiere decirle, a veces lo tachan de religioso, lo tachan de legalista. Cuando él lo único que pueda estar siguiendo es imitar la actitud de la iglesia primitiva. Predicar lo que les predicaban a la iglesia primitiva. ¿Quiénes? Los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo y todos los demás. Todos ellos habían caminado con Jesús. El apóstol Pablo había recibido revelación del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hablaban de ellos? Del Espíritu Santo, pero hablaban y su vida lo respaldaba, su vida dirigía. Entonces, cuando ellos hablaban la palabra, decían, no, pues es que Pablo así es. Y si les levantaban a ellos falsos, ellos no se soltaban con palabrería, ellos estaban tranquilos sabiendo que su Dios los iba a defender. ¿Qué pasó con Pedro y con Juan, yendo capítulos atrás, cuando los llevaron al concilio? ¿Se defendieron con sus palabras? No. Esperaron en su Dios. Decíamos que se cumplió la profecía que había dicho el Señor Jesucristo de que no se preocupen lo que van a decir, que en aquel día Dios, el Espíritu Santo, nos dará las palabras. Entonces, cabe mencionar que entonces todos estaban en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, todos estaban en un mismo ánimo. Entonces, pero hay una parte en la que terminó ese pasaje, que es en el versículo 36. ¿Te acuerdas que decía que todos vendían sus cosas? Todos ponían lo que tenían para que no hubiera necesidad, para que no hubiera, ahora sí que carencias, y decía que no había necesitado. ¿A poco eso no es digno de imitar? ¿A poco eso no es digno? A mí me sorprende eso. No deja de sorprenderme que dice que había 1, 2 o 3 necesitados. Es como, por ejemplo, se dice, Estados Unidos es el país más rico del mundo, es la potencia número 1 mundialmente. Pero ¿será que en Estados Unidos, con toda esa potencia, con toda, ahora sí que con todo el dinero que tiene, con la economía que tiene tan fuertísima y firme, entre comillas, habrá pobres ahí? Muchos. Hay muchos pobres en Estados Unidos. Nosotros que pisamos Estados Unidos, les podemos decir que también en el país más rico hay pobres. Pero aquí dice que en la iglesia primitiva no había necesitados. ¿Por qué? Porque sus corazones habían sido cambiados. Y entonces pensaban, sentían y tenían el anhelo de hacer lo que Dios haría. Una de las preguntas que nos puede ubicar siempre es: ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué haría Dios? ¿Cómo sería su proceder? ¿Qué haría el Maestro en estos tiempos? En relación a cualquier circunstancia, aplícalo. Y entonces estoy seguro que el Espíritu te hablará y te hará sentir qué es lo que tienes que hacer. Entonces, vamos al versículo 36 del capítulo 4. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, de los dirigentes, de los que Dios había puesto, ahora sí que por autoridades. Pregunta: ¿tú le podías confiar lo que sea que Dios te dijera a la autoridad que hay dentro de la iglesia? Porque eso es muy importante, hablar de los líderes, del pastor y los líderes que están junto con él. ¿Cómo son el pastor y cómo son los líderes de la iglesia donde tú estás? ¿Son dignos de confianza, mi hermano? ¿Se les nota que ellos siguen a Jesús, que ellos viven como Jesús? Si la respuesta es sí, gloria a Dios, mi hermano.
Pero si la respuesta es no, santo Dios. Entonces, somos el reflejo nosotros, de todos ustedes muchas veces, igual ustedes son el reflejo de nosotros. Entonces, termina mencionando un ejemplo de uno de los que se habían agregado, había sido aceptado al Señor Jesucristo, se había bautizado y yo creo que ya hasta había recibido el Espíritu Santo, porque para que tú dejes la codicia, de ser avaro, de ser soberbio, de ser orgulloso, de ser rebelde y todas las cosas que traen consigo, necesitas al Espíritu Santo, mi hermano. Yo no creo que una persona pueda hacerlo por sí mismo, aunque la psicología diga lo contrario. Yo creo que lo podrán hacer por un tiempo, pero dicen que el que con lobo se junta a aullar se enseña. Y si tú tienes vestimenta de lobo, pues es que eres lobo. Pero si eres oveja, pues te vas a comportar como una oveja. La cosa es que uno se disfraza del otro. Y a veces parece que es un cristiano de a de veras, pero en realidad tal vez es un cristiano falso. Entonces, aquí hay buen testimonio ¿de qué? Del Espíritu Santo acerca de Bernabé, que está diciendo que él tenía una propiedad y que hizo en el mismo sentir, guiado, influenciado por el Espíritu Santo, dijo, esto lo voy a vender para que todos tengamos. Porque si hay necesidad en la iglesia, yo creo que no podemos ni deberíamos estar tranquilos. De alguna manera, yo creo que Dios nos dará provisión si nosotros tenemos el anhelo de ayudar a un hermano o a una familia de la iglesia que está pasando una situación difícil. Pero si nos hacemos de oídos sordos, como que no vemos, entonces caeríamos como el buen samaritano. Dice el buen samaritano que llegó un hombre, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron tirado, golpeado, sin dinero, y que de repente el primero que menciona dice que fue el sacerdote, fue el pastor, iba caminando y de repente dice, ay, como que no ve, ¿no? Iba bien concentrado leyendo las escrituras, con sus audífonos, escuchando la palabra de Dios, alabanzas, que ni cuenta se dio. Y luego llega el levita, que también tiene parte en el sacerdocio, que también tiene la responsabilidad de obrar conforme Dios dice que debe de obrar, y pues iba tan concentrado a lo mejor con las notas musicales, pensando en cómo iba a llevar la alabanza, que también hizo como que no lo vio, y dice, bueno, hasta que pasó un mundano, hermano, un samaritano, un mundano, de los que no puedes esperar nada porque son mundanos. Y qué vergüenza para la iglesia, qué vergüenza para nosotros que a veces recibamos de aquel que no es de la iglesia de Dios. Pero también trae consigo cosas. Hay veces que hay hermanos, por eso digo que hay cristianos genuinos, verdaderos, pero hay cristianos falsos, cristianos a medias tintas. También hay muchas veces que los hermanos no quieren la ayuda de los hermanos porque es responsabilidad. Hay veces que yo tengo una apariencia como de que oro, como de que ayuno mucho, como de que soy bien siervo del Señor, y me dicen, pero tengo necesidad. Y Dios te extiende la mano, pero a veces no la quieren aceptar porque eso trae consigo responsabilidades que no queremos. ¿Qué ponemos? ¿Qué necesitamos? Que Dios derribe nuestros argumentos. Porque es cuando yo pongo, no, es que esto, es que no me gusta, es que no aquello, es que no puedo. Y vamos a seguir leyendo la palabra y vamos a ampliar esto. Entonces, dio todo el dinero, lo puso a los pies de los apóstoles. Ustedes sabrán cómo lo administran. Y con eso se callan muchas bocas, mi hermano, porque hay muchas bocas que dicen, no, yo no voy a dar, porque no, quién sabe. No, ya viste que el pastor Juan Carlos le puso una colita de pato a su carro. ¿Ya viste que ya le cambió los rines? ¿Ya viste que ya le puso llanta? Mira sus zapatos. No, son de los caros. No sé, tantas cosas. Digo, estoy ahora sí que nada más ejemplificando. Pero a veces, muchas veces es el pensamiento acerca del pastor, olvidando de que pues es siervo de Dios y que Dios lo bendice, ¿no? Y que si él trae los zapatos rotos, entonces esperar que la iglesia vea eso y diga, mira cómo está el pastor. Más si él te da la palabra y se quema las pestañas, bendíganlo. No lo digo por mí, porque eso lo puedes tú
alguien puede acercarse a ti y te estar en esa situación y que tú tengas palabra para decirle, ¿no te da vergüenza cómo traen a su pastor? Porque el pastor ora por ustedes a cualquier hora que Dios le dice y que necesita hacerlo. Ayuna. Él es el que va a entregar cuentas. Y hay iglesias, mi hermano, en las que el pastor, híjoles, si no, pregúntele al apóstol Pablo, que decían que se robaba los diezmos, que él nada más iba por dinero, que él nada más iba por esto. Y por eso Pablo trabajaba, para mejor que no anden diciendo eso de mí, por amor a la obra de Dios. A veces muchos de nosotros por eso trabajamos, para que no digan que nada más venimos por esto y lo otro, no, así nos quitamos eso y que sea Dios hablando, que sea Dios obrando. Entonces, dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, una pareja, un matrimonio. Ten en cuenta de que Bernabé solamente se menciona a él, pero aquí se está mencionando un matrimonio. Entonces dice, vendió una heredad y sustrajo del precio. ¿Qué diferencia? ¿Notaste, mi hermano, que refiriéndose a Bernabé decía que él también tenía una heredad, la vendió, pero le dio todo a los apóstoles? Sin embargo, esta pareja hizo todo lo contrario. Bueno, sí le dieron parte, pero le quitaron esto, ¿no? Fíjate lo que la palabra dice acerca de tal tipo de cristianos. Dice el versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Te acuerdas que todas las cosas las tenían en común? ¿Qué pasó con Ananías y con Zafira? Estaban dentro del grupo que estaban todos en comunión. Qué bello testimonio, excelente testimonio de la boca del Señor, de inspiración del Señor, inspirando a Lucas para que escribiera esto acerca de la iglesia que se estaba levantando. Pero aquí hay una parte oscura. ¿Qué pasó entonces? Hasta el momento habíamos visto de que pues todo era bien bonito, maripositas y todo color de rosa. Pero aquí están las partes donde Dios nos dice, esto también va a pasar en la iglesia. No todos son ovejas, muchos están vestidos de ovejas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué hicieron, hermano? Cometieron un pecado. ¿Por qué? Porque todo estaba en un ritmo y ellos rompieron ese ritmo. Todo se estaba llevando en un orden y ellos rompieron ese orden. Rompieron el orden en el que los pastores Pedro y Juan querían que la iglesia fuera. Rompieron el orden, rompieron la idea original de Dios acerca de su obra. La obra era de Pedro y de Juan. La obra era de Dios. Le estropearon su obra, le estaban estropeando su obra. ¿Por qué? ¿Tú crees que ellos lo iban a hacer así a escondidas, solamente entre secreto? Entonces fíjate y nota cómo es un matrimonio, la importancia de que no es uno, son dos. O sea, de que uno de los dos se puede torcer, pensar de una manera errónea, pensar de una manera en la que pues te vas a meter en problemas. Entonces no fue un engañado, fueron dos. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? No fue solamente Eva engañada, también fue Adán. ¿Quién sabe de quién habrá sido la idea? Mira, vamos a vender la propiedad que tenemos allá en la punta del cerro, la vamos a vender a $500,000 pesos. Pero es mucho dinero, ¿no? ¿Qué va a hacer el pastor, los pastores? No, es muchísimo dinero. Mira, mejor, por si las dudas, nos quedamos con 450 y nos guardamos. Perdón, al revés. Damos 450 para que no sospechen y nos quedamos con 50. Escóndelos allá donde tú ya sabes. ¿Ves la complicidad diabólica que puede haber entre un matrimonio? Pero ¿qué tal si hay uno que sí está, ahora sí que firme en la palabra de Dios y que le dice, no, eso está mal?
Porque mira lo que hizo Bernabé. Bernabé lo vendió todo y todo se lo dio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia aquí, mi hermano? ¿Cuál es la diferencia entre Bernabé y entre Ananías y Zafira? Hay una diferencia muy grande. Que Bernabé estaba poniendo toda su confianza en Dios. Por eso él no le pesó darlo todo. Aquí está lo de mi heredad. Pero Ananías y Zafira estaban confiando primero el uno en el otro y segundo estaban confiando en lo que ellos tenían. Eso pasa muchas veces con el diezmo, mi hermano. Por eso es que es tan atacado el diezmo. Porque si tú lo das, que es del Antiguo Testamento. Si no lo das, estás pecando. Y empieza la controversia. Pero por eso es tan atacado. El que lo da, lo hace por confianza. Si tú das diezmo, si tú das ofrenda, mi hermano, lo haces ¿por qué? Lo hago porque confío en Dios. Ay, es que no, ahora gané mal, gané el doble que la semana pasada. Y yo si doy esto, no, es mucho más, mucho dinero, le va a hacer daño al pastor, le va a hacer daño a los líderes. No, mi hermano. A final de cuentas, lo que hagan los líderes con el dinero de Dios, eso es cosa de ellos. Tú da y tú siembra tu bendición. Entonces, Ananías y Zafira, mi hermano, estaban cometiendo un pecado. Era que ambicionaban. ¿Ambicionaban qué, mi hermano? ¿Dinero? Ellos ambicionaban que se pensara que ellos eran discípulos verdaderos, cuando no lo eran. Si el corazón no ha sido cambiado, mi hermano, si nuestra vida no ha sido cambiada por el Señor Jesucristo, podremos fingir, podremos muchas veces sobrellevar, pero va a llegar el momento en que ¿qué pasó aquí, mi hermano? ¿Cuántas bancas o cuántos estaban ocupando las bancas? Se les veía cómo se les sus lagrimitas, lloraban en la alabanza. Yo los vi de aquí, mi hermano, cómo lloraban en la alabanza. De repente sí sentían la presencia de Dios. Sí, yo no digo que no. Pero cuando llega el momento de hacerlo porque tú amas al Señor, una de dos, aquí vas a estar, o mira, tan vacías. Porque así es, mi hermano. Podrás fingir 15 días, 3 semanas, no lo sé, un mes, pero realmente cuando tu verdadero ser se imponga, que se va a imponer, si no recibe la ayuda del Espíritu Santo, a lo mejor hasta te va a sacar de la iglesia. Vas a decir, ¿a qué voy? Puros hipócritas. Yo siempre les digo, sí, la iglesia es un lugar de hipócritas, hay un lugar para uno más. ¿Me quieres acompañar? Entonces, hablando de hipócritas, mi hermano, ¿será que los hipócritas pueden negarse a sí mismos? Sí se pueden negar a sí mismos, pero es momentáneo, porque después, dice la ley de Newton, bueno, dice que hay ciertas cosas que después vuelven a hacer lo mismo, se descomponen y vuelven a hacer lo mismo. Todo lo que sube, ya decía Newton, va a bajar. Y así es. ¿Cuál es? Va a volver a su estado original, si no es cambiado por el Espíritu Santo. Alguien puede decirse a sí mismo, no, ya no tomo, ya no se me antoja, pero si es por medio de Él, por eso mucha gente va a jurar. Pero ¿qué pasa cuando acaba el juramento? Vuelven a donde estaban. ¿Qué dice? Que el perro vuelve a su vómito. Pero si es con el Espíritu Santo, entonces es lo contrario, mi hermano. Ya no vas a regresar a eso. ¿Tú lo crees? Los hipócritas pueden negarse. Sí se pueden negar por un tiempo, pero después van a volver a su estado natural. Van a seguir siendo hipócritas.
Entonces, fíjate lo que está diciendo la Escritura acerca de Ananías y Zafira, que eran hipócritas. Ellos anhelaban que se dijera de ellos: mira, Ananías, siervos del Señor. No, andan con Pablo, andan con con Pedro y con Juan. No, y porque los ven con nosotros o los ven con los siervos, muchas veces piensan que son como ellos, pero cuando se separan del redil, cuando se separan de la grey, del rebaño, allá andan echándose sus caguamas, sus cervezas. Y cuando los ven, no haya ni qué decir, que sacan cada disparate como de que le pedí permiso a Dios, que solamente un traguito. Entonces, los hipócritas, mi hermano, sí se pueden negar. Se pueden negar a sí mismos, pueden dejar sus ventajas mundanas, porque eso que estaba haciendo Ananías y Zafira era una ventaja muy al estilo del mundo. Había una frase que decía cierta persona que yo conocía: primero yo y después los demás. O sea que primero yo me aseguro, escondo aquí donde no veo mi mochila, en las bolitas chiquitas, y después los demás. Yo me aseguro mi parte. ¿Será esa fe? Eso es lo que estamos haciendo muchas veces cuando no queremos diezmar. No, mejor primero me aseguro yo, porque si no, pues ¿cómo voy a trabajar? ¿Y cómo voy a seguir dando a la iglesia? Es nuestro argumento, es nuestra manera de pensar. Pero si de repente tú dices: híjoles, pues tengo 10 pesos y le quito uno, ya no me alcanza. Pero bueno, voy a hacerlo por mi Dios, porque sé que mi Dios me va a decir, sé que Dios me va a ayudar. Esa es fe. Cuando tú estás viendo algo con los ojos espirituales, pero que tus ojos carnales no lo ven. Crees en algo que tus ojos no están viendo. Esa es fe. Abraham escuchaba, pero no veía, y aún así creyó. Por eso es el padre de la fe. Entonces dice que trajeron solamente una parte. Dice el versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías. Hay dos formas en las que el Señor te puede llamar. Una porque hiciste el bien y otra porque hiciste el mal. ¿Te acuerdas que estábamos estudiando y que había una palabra en el griego que decía que tu corazón empezaba a palpitar a 1000 por hora? ¿Qué es lo que habrá sentido Ananías cuando Pedro le dijo: Ananías? Pudo haber no pensado nada, pero a veces la conciencia nos delata. Ni siquiera nos han dicho nada, pero nosotros ya pensamos que vienen a reclamarnos, que vienen a pedirnos cuentas, que vienen y todavía no ha salido palabra más que el nombre de nosotros, y uno ya está: santo, ya me descubrieron. No, hermano, es que le pedí permiso a Dios para echarme un trago. Ni siquiera le habían dicho nada, pero bueno. Hermano, es que pues tomé prestado, pero lo iba a regresar. Y tantos ejemplos que se pueden poner a la voz de la autoridad. O sea, que no nos habla la persona, sino nos está hablando ¿quién? ¿Y qué vamos a decir del Señor? ¿Que tiene mal testimonio? No, por lo contrario. ¿Que no tiene autoridad? Le basta y le sobra. Vamos a ver que le basta y sobra autoridad para obrar en su casa. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Quién habrá ido de chismoso a decirle a Pedro? Hay veces, mi hermano, que el siervo se va a enterar de cosas de la iglesia, de los congregantes de la iglesia, sin que alguien le diga, Digo, si es un siervo que está movido por el Espíritu Santo. Pero si no es uno que está movido por el Espíritu Santo, si no le dicen, no se entera. Pero, ¿te acuerdas que hay un orden, mi hermano, que es Dios hasta ver arriba y después ¿quién sigue? El Señor Jesucristo. ¿Y luego quién sigue? El Espíritu Santo. El varón, porque Cristo tiene esa función. Cristo es el Espíritu Santo, Dios es Cristo, y ahí nos hacemos bolas con la Trinidad. Pero no, es Dios
Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Entonces, siguiendo ese orden, ¿a quién le pidió cuentas después de que Eva pecó por hacerle caso? ¿A quién? Al diablo. Se dirigió y le dijo: Eva, ¿por qué hiciste eso? No, fue directamente con su cabeza. Fue directamente con él. En la iglesia también pasa eso, también hay un orden. ¿A quién le va a pedir cuentas? No va a ir a decir: Pedro. No, le va a decir al pastor: Pedrito anda haciendo esto, anda metido en estas cosas. Pregúntale, ¿qué hizo con el dinero de la heredad que vendió? Cálalo. Y así es, mi hermano. Por eso es que nosotros tenemos que andar bien derechitos, porque no es que la cámara que nos está grabando todo el tiempo se fue la luz, se le acabó la cinta, ya no tiene memoria y dejó de grabar. No, mi hermano, se fue la luz, no sirvió el satélite. No, mi hermano, Dios tiene un sistema tan sofisticado en el Espíritu Santo que te va a grabar todo lo que hagas, mucho más allá. Tiene más alcance que la cámara, con más píxeles, con mejor tipo de recepción, hablando de sonido. Tiene todo mucho mejor con eso, tanto que va a escuchar lo que tu mismo pensamiento no audible está diciendo. Mucho más que eso, hermano, va a escuchar lo que tu corazón está pensando y diciendo. Y no acaba ahí, inclusive las intenciones de ese mismo corazón. ¿Quién le habrá dicho a Pedro, mi hermano, lo que andaba haciendo Ananías y Zafira? Pero fíjate cómo lo separa, cómo le está preguntando a quién. Primero, Ananías. Digo, esta es una especulación, puede ser, pero pongámoslo en este escenario. Puede ser que a lo mejor, mi hermano, la idea se le haya ocurrido a su mujer. Digo, la Biblia no lo registra ni lo comprueba, pero puede que haya sido a su mujer. Tenemos ejemplo de que el diablo buscó ¿a quién? A Eva. Pero al final de cuentas, estando todo hecho, ¿a quién fue a pedirle cuentas? A Adán. ¿A quién le está pidiendo cuentas? Al varón, a Ananías. Entonces puede ser que por ahí haya ido la cosa, no estamos seguros, pero podría ser. Entonces, la cosa es que le está preguntando Pedro, pero ¿le estará en realidad preguntando Pedro? ¿O le estará preguntando el mismo Dios? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ya desde ahí hay dos cosas. Primero, el prestar atención y prestar oído al enemigo, a la voz del enemigo de nuestras almas. Y segundo, mentir. ¿Te acuerdas que había 10 mandamientos? Que los judíos se movían por los 10 mandamientos, la ley mosaica y tantas más ordenanzas, donde uno de esos 10 mandamientos, ¿cuál es? No mentirás. Y después de eso vino el cumplimiento del acto. Como dice la hermana, no robarás. Trajo consigo, y es una carambola, mi hermano, de pecados. No solamente es un pecado, uno te puede llevar a cometer muchos más pecados. ¿Por qué? Porque te vas a querer excusar y luego ya no vas, hasta que te vas a echar de cabeza. Ahora, si tú eres sabio, mi hermano, si tú de repente dices: híjoles, pues ya me cacharon, reconócete delante de Dios. Señor, perdona la maldad de mi corazón, Señor, es verdad. ¿Quién te ha de burlar? Dicen que Dios no puede ser burlado, pero a veces nos olvida. Entonces dice, y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Te imaginas cómo hubiera sido que la propiedad no fuera totalmente de Ananías, fuera la herencia de su padre, pero estuviera repartida entre 2 hijos, 3, 4? Entonces Dios se equivocaría al reclamarle. ¿Por qué? Por eso le está diciendo, no era totalmente tuya, porque Dios sabía que era totalmente de él. Si no hubiera sido así, nada más lo hubiera preguntado por su parte. Pero le está preguntando,
¿no era acaso esa casa tuya? Ay, Señor, es que no era mía, era de mi hermano. ¿Y por qué andas vendiendo lo que no es tuyo? Santo Dios, otra cosa que el Señor nos está sacando. ¿Por qué andas contando con lo que no es tuyo como si fuera tuyo? Ahora, aquí hay algo bien importante. Fíjate lo que acaba de decir el Espíritu. ¿Por qué andas contando con lo que no es tuyo? Ya lo mencionamos en versículos y prédicas pasadas. ¿De quién es todo? Precisamente en este estudio estábamos diciendo que todo es de Dios. Nada nos pertenece, ni la vida que según decimos nosotros que es mi vida, es de nosotros. Es de Dios. Él es el dador de vida. Entonces, le está preguntando, le está diciendo, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Ah, Señor, es que mira, la mitad es mía y la otra mitad de mi esposa. O sea, excusas para echarle la culpa a otro y ver que pues si va a caer el juicio sobre mí, pues que no caiga solamente sobre mí, no, mitad y mitad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué? Qué delicado. Se siente ambiente de juicio, ambiente de que Dios dice, nos está diciendo, cuidadito, hijo. Pero no nos está amenazando, nos lo dice porque nos ama. ¿Por qué? Porque no es el que nos obliga a decir, oh Señor, yo te amo, Señor, yo creo en ti, te voy a entregar mi vida, te voy a entregar mi voluntad. No, sale de nosotros. Oh Señor, emocionado por la música, oh Señor, te voy a entregar mi vida. Y en adelante te voy a seguir, te voy a diezmar el doble. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tantas cosas que le prometes a Dios. Sale de ti. Dios no mueve tu boca como si fueras un títere. Sale de ti. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Por eso Él dice, yo no te dije que lo hicieras. Ni siquiera Satanás dijo que lo hicieras. No te obligó, no te puso una pistola para que lo hicieras. El Espíritu de Dios en Pedro, mi hermano, vio el principio de incredulidad que reinaba en el corazón de Ananías. ¿Por qué la incredulidad? Ananías, al decir esta parte, mejor la guardo por si las dudas, o la guardo por cualquiera que fuera la causa, la razón, es mera incredulidad. No está confiando en su Señor. Por eso estaba con ellos, caminaba con ellos, pero en realidad no era de ellos. Andaban con nosotros, caminaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, como Dios tenía su orquesta, digámoslo así de esta manera, ahora sí que comparativa, cómo tenía su orquesta, cada quien en su instrumento, y cómo sonaba la melodía, perfecta, con armonía. Pero ¿qué pasa si de repente, cuando Dios está trabajando con su orquesta, de repente la trompeta entra a sonar cuando no le toca entrar? Cuando la guitarra debe de sonar, no suena. Se hace un desorden y ya no suena como Dios quería que sonara. ¿Qué tenía que hacer Dios? Decirles, exhortarlos. Pero hay veces que Dios va a tener que quitar personas de su iglesia, de su casa. ¿Por qué? Porque pueden contaminar a las demás. Si las dejan, puedan decir, no, Dios da chanzas. Ya ves, no le pasó nada a Ananías y a Zafira. Muchos pueden pensar en eso, mi hermano. No pasa nada, no pasó nada. En una de las cartas a los Corintios, Pablo despidió a una persona, la expulsó de la iglesia. Y dijo, ¿no les da vergüenza? ¿No hay acaso un sabio, uno nada más? ¿No saben ustedes que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Y no pueden juzgar este caso tan fácil. ¿Por qué? Por frialdad. Porque les da igual. Porque nada más vamos a cumplir, pasamos lista con eso, vamos a estar en el reino de los cielos. No es así, mi hermano. Dios tenía que obrar y cuidar a sus ovejas, a las verdaderas ovejas.
Ya habían recibido parte de la bendición. Pero ¿te acuerdas que hemos dicho que la verdadera bendición es única y exclusiva de sus hijos, los que están marcados por Él? Los que Él dice, este es mi hijo, esta es mi hija. De ellos es la bendición. El apóstol Pedro ya había visto por medio del Espíritu Santo que había incredulidad en ellos. No le dijo nadie, el Espíritu lo sabe todo. Cualquiera que haya sido la sugerencia de Satanás, este no podría haber llenado su corazón con esta maldad si Ananías no se lo hubiera permitido. Es que el diablo me hizo tropezar, es que el diablo, y siempre la culpa al diablo. No, las cosas no hubieran pasado si no le hubieras prestado tu vida, tus oídos, tus ojos al enemigo de nuestras almas. No hubiera pasado las cosas. Pero si pasaron, es porque tú te prestaste y consentiste lo que él te estaba diciendo. Dios te puede perdonar, mi hermano, de esos pecados, pero va a traer consecuencias, y las consecuencias muchas veces son irrevocables. Dios las va a permitir porque fue tu acto. Decidiste hacerme a mí a un lado y no seguir mi consejo, vas a afrontar las consecuencias. Hay una consecuencia que iba a sufrir Ananías y Zafira. ¿Por qué? Por haberse prestado al oído del enemigo de nuestras almas y no haber obedecido lo que Dios les estaba enseñando. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cuál fue el juicio de Dios? Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Santo Dios, ¿qué quiere decir eso? Que murió. Nada de que murió espiritualmente, ¿eh? Murió literal y espiritualmente. Porque a veces nosotros menospreciamos la muerte o la decadencia espiritual. Y porque seguimos viendo, porque seguimos moviéndonos, porque seguimos oliendo, pensamos que no pasa nada. Pero en lo espiritual sí pasa. Y aquí Dios lo mostró a ojos de todos. Ay, hermano Perito, pues no me ha dicho que Dios era bien bueno. Mire, mató a Ananías. Nada más porque pues se quedó con 2 pesos y lo mató. Hay un punto, hay algo que quería el Señor ahí. La falsedad, mi hermano, fue un intento de engañar al espíritu de la verdad. Fíjate este juego de palabras. La falsedad fue un intento de engañar al espíritu de verdad, que hablaba y actuaba tan manifiestamente por medio de los apóstoles, por medio de los siervos de Dios. Esto no está bonito, ¿verdad? Muchas veces, mi hermano, cuando yo he ido a las iglesias a predicar, más cuando hay 2 o 3 predicadores, los que están antes de mí, escucho puros amenes, gloria a Dios, y un gozo. Es mía, yo lo tomo, lo recibo, y bien contentos. Pero cuando llega el momento que voy a predicar yo, mi hermano, ni un amén. Los hermanos agachados, bosteciando, los hermanos, híjole, hermano. Y yo digo, Señor, pues, ¿qué les estoy predicando, Señor? Porque a mí no me hacen bulla como a los demás. Pasó el hermano eso, y gloria a Dios, yeah. Ahí está Carlos Rivas, ¿cómo le hacen bulla? Tanto borlote y tanta manutenadera y grito, nada más para decir amén. Y yo me quedo pensando, digo, pero eso les emociona, Señor. Les emociona el legalismo, lo que ellos creen que la santidad es, les emociona. Y yo vengo y les hablo de la palabra, Señor, ni un amén. Al contrario, se siente ambiente de juicio, se siente ambiente de exhortación. Ya quieren que termine la predicación porque no les gusta lo están rechazando. O tal vez sí, pero están peleando dentro de ellos mismos. Entonces dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Cuál fue el delito de Ananías, hermano?
El delito de Ananías no fue que retuviera la parte del precio del terreno. Podría haberse quedado con todo si así gustaba. Era de él, mi hermano. Dios no nos va a pedir cosas a la fuerza. Dios no nos va a exigir cosas a la fuerza. A ver, mi hermano, si usted quiere estar en esta iglesia, tiene que bautizarse, fuerzas. No, lanzamos el mensaje. De repente le decimos por animarnos, para que vengan a la bendición de Dios, que es muy diferente imponerlos. No, si no se bautizan, entonces no es. No, pero tenemos que hablar con la verdad y decir cuáles son las pros y cuáles son las contras. Qué ganas, pero también qué se pierde. Es muy diferente. Ananías se pudo haber quedado con el dinero, pues era de él. Dios no se lo iba a pedir, porque Dios ama al dador alegre. Si Dios ve que nosotros no damos, no espera nada de nosotros, puede que ese dinero vaya con malicia. No, Dios quiere que salga de nosotros. Entonces, su delito fue tratar de imponerse sobre los apóstoles con una mentira espantosa, con un propósito, el deseo de ser visto en la iglesia de Dios, como la iglesia de Dios, dentro de la iglesia de Dios, pero unido a la codicia. ¿Por qué es que no das? Pregúntate, hermano, ¿por qué te cuesta tanto despojarte? Porque eres codo, eres mezquino. Esa es la verdad, esa es la razón. O es porque eres bien buena gente, o es porque eres administrativo. No, si eres tan administrativo, si eres tan buen administrador de tus finanzas, que bueno, gloria a Dios. Pero si fueras tan administrador, sabes cómo volver a hacerlo. Pero es una verdad que tal vez no nos guste. ¿Por qué no te despojas? Por mezquino, por codo. Ananías por eso sustrajo eso. ¿Por qué? Porque quería estar en la iglesia de Dios, que se le catalogara ante los hombres como uno de los siervos de Dios, pero estaba unido a la codicia. Fíjate lo tremendo que es esto, mi hermano. Es tremendo. Entonces, si pensamos que podemos engañar a Dios, engañaremos fatalmente a nuestra alma. A Dios nunca lo vamos a engañar. Por más que nosotros digamos que no, mi hermano, si tú estás mintiendo, mejor acepta. Mejor aceptemos lo que estamos haciendo. Digamos, perdónanos, Señor. Mi corazón se desvió, hice caso. Estaba por hacer caso al consejo de Satanás, pero perdona mi maldad. A lo mejor ni siquiera lo has llevado a cabo, lo estás pensando. Señor, perdona tan mala intención, Señor, de mi corazón. Santo Dios de los ejércitos. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque hay personas que solamente buscan su beneficio. Dice la palabra de Dios: mira que aquel que no trabaja no coma. Dentro de la iglesia de Dios hay personas necesitadas, pero hay personas también que caen en la pereza, que son perezosas y no quieren trabajar. Y aquí me estoy refiriendo a los dos tipos, a los dos sexos, mujeres y hombres. Para eso sí, no hay igualdad como la que están alegando allá cuando hacen plantones en Palacio de Gobierno. Andan buscando una igualdad, pero sí, tenemos una igualdad. ¿Por qué es que menciona dos casos? Primero, menciona a Bernabé como una persona sola. ¿Qué dice? Yo no creo que le haya caído del cielo. Tuvo que haberse esforzado y haber trabajado para haber podido tener esa heredad. Pero en un matrimonio, uno sostiene al otro. El caso de la carga, Dios dice que la carga es la del hombre, que el hombre con el sudor de su frente va a llevar el sustento. Pero ¿qué pasa cuando está uno solo? Vamos y pedimos a la iglesia. Digo, porque hay reglas, mi hermano, para dar una despensa. Tú dices, hay una despensa con eso. No, hay reglas para dar una despensa a una persona. Tiene que cumplir con ciertos requisitos. Dice que la iglesia tendría que hacerse cargo de las viudas. Pero ya lo hemos hablado, hay viudas que de repente tienen unos hijos pero fuertotes. Ay, es que no tengo, es que Dios dice que no te podemos dar la ayuda porque tienes 2 hijos. Ay, pero es que no me quieren. ¿No está mostrando incredulidad en su Dios?
Y así está escrito, están las partes espirituales así. Pero ¿qué hace la viuda o la persona que cree que necesita, que es candidata, si no se lo dan porque se va de la iglesia? Y se va hablando cosas del pastor, que es malo, que predica la palabra, pero no tiene amor. Y tantos versículos torcidos. Lamentablemente, mi hermano, si algunas veces nos divorciamos, pues tendremos que trabajar. Seas hombre, seas mujer, tendremos que trabajar. Pero Dios te va a bendecir. Ay, pero es que pagan una miseria. Si Dios no te bendice con un buen sueldo, con lo que te dé, Dios va a hacer que te rinda. Él es el proveedor, Él hace milagros. Pero no, pones tus argumentos por encima de los argumentos. Y piensas que la iglesia debe de mantener a todos. No, sí debe de mantener a aquellos que Dios dice y que cumplen con los requisitos según la Biblia. Hay pura Biblia, hermano, siempre con la pura. Entonces, mi hermano, si quitamos la Biblia y nos dirigimos conforme a nuestros pensamientos, ¿habrá orden? Si aún así, escuchando la misma palabra, muchos la toman, muchos dicen, no, esto no me gusta. Entonces es delicado, mi hermano. Un hermano se queda sin trabajo, la cosa cambia, está pasando una necesidad, sí trabaja, sí cumple, porque el que no trabaja, la pereza es pecado, mi hermano. Lamentablemente en esto estamos en tiempos que tanto el enemigo ha torcido y ha hecho tanto desastre que ahora, antes se podía mantener una familia completa sin problemas con el sueldo de un hombre. Yo recuerdo los tiempos cuando yo era más, que era niño. Los 80, esto era los 90, la economía estaba mucho mejor, se podía, pero ahora si no trabajan los dos, se complica. Gloria a Dios por aquellos que trabajamos y que Dios nos bendice porque le creemos y podemos mantener a nuestra familia sin que nuestra mujer trabaje, sin que la mujer trabaje. Pero si la mujer tiene que trabajar también, gloria a Dios. Amén. También es de Dios que apoye a su varón, que apoye a su esposo. Porque tanto está el hombre que prefiere andarse comprando sus caguamas y gastarse todo el dinero y no traer a la casa, o que es mezquino. Conozco varios varones que son mezquinos, codos, y dicen algo así para que te imagines. Ay, mi mujer debería sentirse orgullosa de mí porque ni siquiera la dejo que vaya al mercado, yo voy y le compro todo, con tal de no poner el dinero en sus manos. Pero también está la otra parte, la mujer que no tiene llenadera. ¿Será eso parte del orden del Espíritu de Dios que estaba morando en esa iglesia? No. ¿A qué punto voy? Ellos eran un matrimonio, pero Bernabé era uno. ¿No se dice que dos cabezas piensan mejor que uno? Bueno, aquí se ve que no. Pero alguien que tiene el Espíritu Santo puede pensar mucho mejor que una multitud. ¿A poco no? Entonces, lo único que estamos haciendo cuando intentamos mentirle a Dios es engañarnos fatalmente a nuestra propia alma. Qué triste es ver las relaciones que debieran estimularse mutuamente a las buenas obras, como se endurecen mutuamente también en lo malo. Porque aquí fue un ejemplo de eso. Muchos dicen, no, mira, es que este no está bien, mi amor. Mira, es que con Dios no se juega. Es que mira, Dios no puede ser burlado. Mira, es que Dios dice en su palabra, cállate mujer, ¿tú qué sabes? Cállate tú. Yo llegué primero al evangelio que tú qué sabes de eso. Te digo porque dentro de la consejería uno se entera de cada cosa, mi hermano. Como pastor uno se entera de cada cosa. Y a veces pasa eso. Se animan a lo bueno, pero también se animan a lo malo. Mira, vamos a hacer con esto y nos vamos en unas vacaciones a Cancún. Le decimos al pastor que vamos a ir a ver a tu mamá. Pero nos vamos a Cancún con el dinero que vamos a sustraer de lo que vamos y cooperamos y así todos felices y contentos. Y hacemos un escenario lleno de mentiras. ¿Será que se puede eso plantar sobre los cimientos, sobre la roca? No. Y si no se plantea sobre la roca, ¿qué va a pasar?
Ojalá llegara el viento con la pura luz, que el Señor va a decir, es como aquel pastor que de repente les dijo que, no recuerdo qué mentira se aventó, y que el Señor lo alumbra, ¿cómo? Con la cámara de la televisión que andaba en el Mundial de Rusia. Y toda la iglesia pensando que andaba en otro lado. Digo, no es malo el fútbol, hermano, pero ¿a qué te puede llevar uno de tus gustos? A meterte en problemas con tu Dios. Derecha la flecha, hermanos, miren, pues yo iba al mundial. Pero ya uno como pastor, hermano, uno como ministro, tiene que sacrificar muchas cosas. Entonces ya no podemos nosotros dirigirnos como de que quiero. Una vez al año tal vez, varias veces, no lo sé, pero no. Tanto llegar a ese punto de echar mentiras, ¿para qué? Para desmaldad del corazón. Qué triste ver, hermano, es ver las relaciones que debieran estimularse mutuamente a las buenas obras. Pero hay unas que así como también mutuamente se endurecen y se estimulan a lo malo. Como se endurecen de una manera, mi hermano, impresionante. ¿Qué pasa con toda la palabra que escuchan? ¿Qué pasó con todo lo que escucharon? Aquí por lo menos no he escuchado muchos amén, ni un amén creo que he escuchado, o poquitos, pero hay veces que sí se escuchan muchos amén, amén, amén. Este castigo, entre comillas, mi hermano, en realidad fue una misericordia para muchas personas. ¿Por qué lo crees? Ya lo habíamos mencionado, mi hermano. Si el Señor no hubiera actuado de esa manera, la iglesia como todo lo malo lo absorbe y lo bueno como que lo empieza a filtrar, todos dirían, ya ves, no pasa nada. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y los apóstoles ni cuenta se dieron, el pastor ni cuenta se dio. Y luego los descubrieron y no pasó nada. Exactamente, por eso es una misericordia. ¿Por qué? Porque esto le iba a servir a los verdaderos cristianos a comprender, a reiterarse y a convencerse ¿de qué? De que con Dios no se juega, de que a Dios no lo podemos engañar, de que Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A poco no es una misericordia esto? Porque nos frena. Si estamos ya encarrerados de hacer algo malo, nos frena, mi hermano. Esto haría, mi hermano, que se examinaran estrictamente a sí mismos. Empieza uno por dentro. Pero no lo sacas a voz alta. El andar así de repente sacando esto y lo otro y aquello, sí lo sacas a voz alta. Pero esto no lo sacas a voz alta. Eso sí te lo quedas y te lo dices tú por dentro, en silencio, para que nadie escuche. Ahí sí eres bien ordenado. Ahí sí dices, no van a descubrir, no. Van a saber qué es lo que ando haciendo. Ya no, quién sabe si el Señor ya le haya dicho al pastor qué es lo que yo ando haciendo, en qué ando fallando. No dudes que por amor a tu alma, si yo le dijera, Señor, dime, avísame que anda, yo te digo, fulano, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no vino? Dios lo haga con el único fin de salvar tu alma. Entonces, esto, mi hermano, seguirá haciendo y haría que nos examináramos estrictamente a nosotros mismos, con oración y terror de la hipocresía, codicia y vanagloria. Y esto debería seguir haciéndolo, mi hermano. Por eso está escrito, por eso el Señor lo dejó como registro en su palabra. Por eso lo hizo a ojos de todos, para que todos dijeran, santo Dios. Pero más que condenarlo, no, para que frenaran su naturaleza carnal, para que frenaran sus deseos, sus intenciones carnales,
para que no prestaran atención a la voz del enemigo de nuestras almas. Impediría, mi hermano, el aumento de los falsos profesantes, que era como decíamos al principio, los falsos y los verdaderos cristianos. Aprendamos de esto cuán odiosa es la falsedad para el Dios de la verdad. Y no solo evitar la mentira directa, mi hermano, sino todas las ventajas obtenidas de usar expresiones dudosas y de doble significado en nuestra habla, en nuestra vida cotidiana, mi hermano. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Fue muerte espiritual? Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, mira, nos vamos a poner de acuerdo. Llegas tú primero y ya como al rato, ya voy a encargar esto. Yo no sé, mi hermano, te estoy especulando. Mira, compro esto, lo encargo, porque vamos a tener ya, y yo llego al rato para que no sospechen que el matrimonio. Hay aquí matrimonios que sean cómplices, pero cómplices para lo bueno, no para lo malo. Si de repente tú notas que tu marido, que tu esposa está haciendo algo malo, dile, hácelo saber. No hay que hacer eso. Y si ella se aferra a seguir haciéndolo, no seas partícipe de pecados ajenos. Entonces, después de 3 horas, dice, sucedió que entró su mujer. ¿La mujer de quién? La mujer de Ananías. ¿Quién? Zafira. No sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, a ver, ¿cómo es que Pedro sí sabía lo que Ananías y Zafira habían hecho, pero cómo es que Ananías Zafira no sabía lo que ya había pasado? La diferencia de moverse y caminar y vivir con el Espíritu Santo y de no vivir con el Espíritu Santo. Dice entonces el versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Pedro lanzó una maldición. ¿Pedro la maldijo? Pedro estaba hablando lo que el Espíritu le dijo que iba a pasar. ¿En base a qué? La consecuencia de un pecado. Porque la consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. Santo Dios. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Santo Dios de los ejércitos. ¿Por qué Dios tuvo tanta represalia contra ellos, hermano? Porque conocían. Fíjate por qué. O sea, sí lo conocían, pero ¿tú crees que realmente conocían o que no conocían? Es que conocer no significa el hacer. Por ahí va. Por ahí va. Pero fíjate. Cuando te viene a la palabra, cuando te viene a la mente, un ídolo, ¿qué piensas, mi hermano? ¿Qué te imaginas que es un ídolo? ¿Algo de yeso? Algo de yeso. De madera. Muchos piensan que un ídolo ahí se limita a eso, mi hermano. A algo que tú ves. No, mi hermano. Hay veces que tú haces un ídolo en tu corazón y no tiene que ver nada con algo palpable. El dinero es un ídolo.
Por eso es que muchas personas se matan por dinero. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Mintieron y traicionaron. Todo lo que habían escuchado no pusieron por dinero, por codicia. Hay una parte escritural en los evangelios de Mateo y Lucas, hermano, en el capítulo 16. Te voy a leer solamente por tiempo la última parte. Dice esto. Entonces, ¿por qué te digo esto, mi hermano? Hay una palabra aquí que dice de la siguiente manera. Hay un versículo. Ahorita te digo cuál es el versículo que dice así. Versículo 11. Lucas 16:11. De modo que si ustedes no son fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará la verdadera riqueza? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿por qué? Porque no es de nosotros, es de Dios. ¿Estamos usando bien o estamos usando mal? Lo que es de Dios, con lo ajeno, dice la traducción lenguaje actual, dice, ¿quién les dará lo que les pertenece a ustedes? Ojo con este versículo. Versículo 13. Ningún criado puede servir a dos amos, porque aborrecerá a el uno y apreciará a el otro. ¿Qué es lo que pasó con Ananías y con Zafira? Tenían dos amos. Tenían por amo al Señor Jesucristo, pero también tenían otro amo. ¿Quién era ese amo? Era este ídolo. Te voy a decir su nombre. Dice, será fiel a uno y del otro no hará caso. No pueden servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. ¿Sabes quién es Mamón? Es una palabra griega. Es el Dios del dinero. No podemos servir a Cristo y allá los líderes de los alcohólicos anónimos. O eres líder de allá o eres líder de aquí. No podemos servir a Cristo, o eres diputado o eres ministro de Dios. No se pueden mezclar las dos cosas. Ahora, ¿hay diputados cristianos? Sí. ¿Hay ministros del gobierno cristiano? Sí. Pero una cosa que Cristo dijo que no podía hacer es que un pastor diga, me voy a lanzar para... Ay, sí, porque el pastor, él lleva la palabra de Dios, vamos a... No se puede, mi hermano. Si un congregante se puede postular para diputado, se puede postular para eso, pero no un ministro de Dios. O ministras para o ministras para acá. Por eso es que un ídolo, mi hermano, no solamente es algo de yeso. Un ídolo también es algo que no puedes palpar, que está ahí. Tu hijo puede ser un ídolo. Ay, no, mi hijito. Ay, es que tu hijo hizo esto, lo otro. ¿Cómo crees? Ay, mi muchachito, no se preocupe, yo lo arreglo ahorita. Ay, eres una exagerada. Es tu ídolo. Tu esposo, tu esposa puede ser un ídolo. Ay, no. Es que su esposo es bien borracho y luego es bien, cuando anda borracho es bien grosero y además roba y esto. Ay, ¿cómo crees? No te preocupes, mi amor, yo se lo pago, no se preocupe. Le crees al esposo borracho, le crees al hijo mentiroso, pero no le crees al Dios de la verdad. Eso también puede ser un ídolo. Ay, qué bonito predica el pastor. Ay, gloria a Dios. Si el pastor dijo esto, hay que hacerlo. Te estás creando un ídolo. Si te está diciendo la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero, hermano, a usted, no, para mí el único que predica la palabra es el pastor fulano. Tal vez te estás creando un ídolo, mi hermano. No, es que a mí yo nada más siento la gloria de Dios cuando toca la guitarra el hermano Eli. Tal vez te estás creando un ídolo, Es delicado, de eso hay un pequeño espacio, mi hermano, para caer en la idolatría. Si crees que solamente los católicos son idólatras, no, mi hermano. La iglesia cristiana evangélica de estos tiempos es idólatra muchas veces a más no poder, peor que aquellos. Pero se escuda de que idólatras porque tienen imágenes, pero tienen aquí a sus ídolos, tienen sus becerros de oro. Eso también es verdad.
Por eso es que el Señor estaba tan enojado con Ananías y con Zafira. ¿Por qué? Porque querían servir a Dios, pero querían servir también a Mamón, el Dios dinero. Y no se puede. Por eso Jesucristo hizo este énfasis yo creo que no es difícil de entender y es muy claro. Ningún criado puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro, y será fiel a uno y se descuidará del otro. Y así va a ser. Ay, no, esto está bien bonito, Señor Jesucristo me ama. Pero cuando el otro te dice, no, van a chocar, va a llegar el momento que te va a pedir uno más adoración que el otro, y tú sabrás hacia dónde inclinas la balanza. Y si inclinas la balanza hacia el lado equivocado, entonces vas a tener problemas. Ananías inclinó la balanza hacia el lado equivocado, lo mismo que su esposa. Por eso vino la consecuencia. Ya para terminar, mi hermano. Entonces dice, al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron esta cosa. Temor. ¿Te acuerdas que hablábamos de temor? Un temor reverente, un temor que te incita a obedecer a Dios, que te incita, esa es la misma palabra, mi hermano. Ay, mi hermano, ya para acabar, mi hermano. Ay, eso nada más pasaba en el Antiguo Testamento. Dios de ahorita es bien bueno. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos, mi hermano. Amén. ¿Será que esto todo está vigente? ¿De veras lo crees que está vigente? Entonces eso quiere decir que vas a dirigir tu vida bien recta, ¿verdad? Te voy a contar un testimonio, mi hermano, donde te voy a ilustrar que esto sigue vigente en estos tiempos. Contaba mi pastor que una vez había una hermana que era bien chismosa, mi hermano, y hacía chismes y murmuraba del pastor y hacía tantas cosas. Esa era su manera de ser. Y entonces los hermanos se quejaban con el pastor: hermano, es que la hermanita fulana anda hablando de usted, mi hermano. Nosotros sabemos que no es cierto, pero es bien chismo. Y luego ya es un chisme con los hermanos y es grosera además de eso. Pero eso sí, mi hermano, cuando la veías en la iglesia con sus manitas levantadas, con sus lagrimitas cayendo en la alabanza, postrada orando, mi hermano, y la veías de tantas maneras. O sea, a los ojos de todos lo mismo que Ananías y Zafira. Se veían, parecía que sí, pero su proceder, su manera de dirigirse era muy contraria a la palabra de Dios. El pastor cuenta, o sea, mi pastor me lo contó, que el pastor de otra iglesia le contó. Y estos de estos tiempos, hermano. Entonces dice, no, es que, ¿qué cree? Dice que, pastor, tengo un problema con una hermana que así, pues hay que seguir orando por ella. Ya la exhortas, sí, ya la exhorté, ya junté a 2, 3 y esto, y no hace caso, sigue lo mismo. Pero eso sí, cuando está en la alabanza es la primerita que parece pirinola, salta, corre, gloria a Dios. Y eso, por eso, hermano, no nos debemos de comer, que no, ese hermano se ve que está ungido, mira, no, está gozas. Puede ser que sí sea genuino, mi hermano, pero puede ser que no. Y a veces yo me doy cuenta dónde es, digo, Dios, la gloria es de Dios. Yo me doy cuenta dónde despega el que lo haga para Dios y cuando es su carne la que está dándole, con el pretexto de que es la alabanza a Dios. Entonces esta hermana daba todo lo que daba, pero volvía a lo mismo. Total que ya ha pasado un par de años, mi hermano, y no pasaba nada. Los hermanos decían, híjole, es que no puedo correrla. Y además, ya le dije que se fuera de la iglesia y sigue viniendo. Llega el momento en el que el siervo de Dios dice, te la dejo totalmente en tus manos. Tú sabrás cómo actúas con ella. Dicen que un día hubo una convención, mi hermano, que la hermana andaba como pirinola, corría, ¡ay, gloria! Nadie alababa como ella a Dios, nadie mostraba el gozo que aparentemente se veía como ella, nadie lloraba como ella en la alabanza, en la adoración, nadie, mi hermano. Y dicen que en ese culto ya estaba todo lo que daba, ya la habían exhortado, ya la habían llamado al concilio, ya se había hecho todo lo que la Biblia decía. Parecía que Dios no obraba, pero ¿qué crees? Dicen que ya acabó la alabanza, dicen que nada más llegó, se postró y se quedó así, acostado.
cualquier persona diría, no, pues, está orando la hermana. Y dice que siguió la alabanza, mi hermano. De repente cantaron otro canto, la hermana seguía orando. Terminó la alabanza, la hermana seguía postrada orando. Empezó una predicación, la hermana seguía orando. No, la hermana, se me hace que ahora sí la tocó el Señor. Gloria a Dios, Señor, ojalá y la hayas tocado, porque es tremenda esta hermana. Y que el pastor seguía predicando y le echaba un ojo, la hermana postrada orando. Ay, Señor, creo que ahora sí la estás tocando tanto que no le dejas que se levante de ahí. Yo creo que cuando se levante, ahora sí va a ser una persona diferente, ya va a dejar de murmurar, va a dejar de hacer chisme, ahora sí va a ser una sierva genuina. Terminó el culto, mi hermano, pues el pastor empezó a orar, se empezó a dedicar a atender a las ovejas que tenían dudas, que tenían preguntas al final. Y de repente, ¿qué pasó? La hermana seguía postrada. Gloria a Dios. Se acabó el culto, ya casi estaban empezando a limpiar, hermano. La hermana seguía postrada. Hasta que dijeron, oye, creo que la hermana ya, pues yo creo que sí es mucha unción la que le cayó, pero pues no se vayan a checarla, ¿no? Que la checan y que de repente, hermana, cuando la tocan, fría. La hermana se murió, la hermana murió así. Vino el juicio de Dios de una manera muy parecida a como pasó con Ananías y Zafira. La pregunta es, ¿qué de su alma, mi hermano? ¿Por qué no te pones de pie y le damos gracias a Dios? Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra,